El único que sacaba la correspondencia de Uber en aquel momento fue el hijo de Nerín a través de Nerín. Y así empezamos a sacar la correspondencia a través del hijo de Nerín, que él era el que se encargaba después nada más, porque no teníamos confianza en nadie, en nadie. Cuando el escache de que el G2 le hace la cosa sucia al padre de Uber, que se le coló, Uber estaba loco completamente. Entonces no sabíamos cómo sacar la correspondencia y se me ocurrió utilizar a uno de los locos que estábamos allá adentro, porque todo esto que estábamos haciendo nosotros era locura. ¿Cómo hombres que están encadenados dentro de la prisión van a luchar contra Fidel? Y nosotros lo hicimos, creamos lo que se fue el principio del CID, y entonces se me ocurrió decir, chicos, vamos a utilizar a uno de los locos, a Nerín Sánchez, que ya estamos utilizando al niño, vamos a seguirlo utilizando. La correspondencia que entraba y salía era a través del hijo de Nerín, Miguel Sánchez. A través del hijo de Nerín estuvimos recibiendo correspondencia años. Él fue creciendo y ya después se la estaba jugando, porque ya era un hombrecito. Y estaba bien que el régimen no cree en nadie. Yo estoy oyendo hace un tiempo esta parte, que los presos comunes eran los que sacaban las correspondencias nuestras. Jamás en la vida, eso era jugarse la vida, o que la entregaran al seguro. Entonces, fue cuando apareció el santo. Aquello se me ocurrió a mí como una cosa, como nos decían, que estábamos locos. Pues sí, estábamos locos, estábamos conspirando contra el régimen más poderoso de América. Entonces apareció el hijo de Nerín, Miguel Sánchez, y a través de Nerín continuamos sacando la correspondencia con seguridad. Eduardo de Juan sacó el libro a través de las balitas, y uno de los que lo sacaba perfectamente bien, sin problema, era el hijo de Nerín, Miguel Sánchez, porque él, como era un niño, no lo registraban y aprovechaba, se lo metía en la boca y sacaba todas las balitas siempre. Él era uno de nuestros mensajeros más importantes. Cumplí como 2 años y pico, ya ni me acuerdo. Han pasado muchos años y Miguel Sánchez ayudó a sacar las balitas de para hacer este libro, que escribía las balitas, las carticas mi marido en la cárcel, y así poco a poco fueron recopilando las balitas, y cuando él salió se publicó este libro. Hasta Valladares sacó con el hijo de Nerín, Miguel Sánchez, parte de su libro. Eso no hay duda. Cogía un poquito de esto, un poquito del otro. Y ahí salieron libros históricos y cosas históricas que fueron sacadas por un niño de 11 a 12 años en su boca. Se las pasaron por delante y nunca se les ocurrió decirle al niño, abre la boca. En una carta que sacamos con clave, la sacó el hijo de Nerín, Miguel Sánchez, que llegó hasta Medrano, que era del Diario de las Américas. Y fue el hijo de Nerín el que la sacó esa carta. Aunque se le hubieran ocupado, no podían detectarla. No sabían lo que decía. Allá sí, porque tenían el libro. Y nosotros teníamos el libro aquí, el otro libro. Llevaba la balita en la mano. Le pregunté a Nerín, ¿qué hago con esto, Nerín? ¿Qué se te ocurre? Fíjate, tengo que volver a entrar la balita porque no puedo sacarla. Se me fue la familia. Estaban requisando y no pude dársela. Y Nerín me cogió la balita y me dijo, ya está resuelto. Y cogió a Miguel, que tenía entre 11 y 12 años, le abrió la boca, le metió la balita y le dijo, ya va a salir. Ya salió. Las cartas que se sacaban de la prisión. Las cartas de mi padre salían a través de un niño de 12 años, Miguel Sánchez, el hijo de Nerín Sánchez. Se sacaban las cartas, ellos, los guardias, registraban a los adultos, registraban a las mujeres, pero nunca se les ocurrió registrar a los niños. Por años, el mensajero de mi padre era Miguel Sánchez. Un niño de 12 años creció hasta los 18, siendo mensajero de mi padre, de su padre y de muchos otros. Carta de los 138, y hablamos más después de eso quizás, de los 138 presos plantados que en octubre de 1978 se declararon
totalmente en contra de las maniobras del diálogo que tenía el régimen con gente acá en el exilio. La carta esa se la entregó mi padre a Miguel Sánchez. Esa carta de 1938 sale de la prisión a través de Hugo Mato, la saca en una visita y se le entrega a Miguel Sánchez, el hijo de Nerín Sánchez. Y entonces el hijo de Nerín Sánchez la hace llegar a la familia de Hugo Mato, y la familia de Hugo Mato esa carta se la entrega al presidente de Costa Rica en aquel entonces, que era el apellido Carazo. En una requisa famosa en la cabaña, el excapitán Tony Lama tenía una carta, una balita que sacar, y viendo que había peligro de que la ocupara el enemigo, se lo dijo a Nerín. Nerín Sánchez cogió la carta y le dijo al hijo Miguel, abre la boca, y le metió en la boca la carta, y de esa manera se convirtió en el mensajero de Huermato y de los plantados. Después del fracaso que le ocuparon una carta a Huermato, el G2, hablando con Nerín Sánchez, su amigo y compañero de presidio, se pusieron de acuerdo que Miguel Sánchez sería a partir de ese momento el correo único de Huermato hacia el exterior. La carta de los 138 la sacó el hijo de Nerín Sánchez, se la entregó personalmente Huermato a Miguel Sánchez, y de esa forma Miguel se hizo llegar a su esposa María Luisa a Costa Rica, y de esa manera se hicieron gestiones para sacar a Huermato de la prisión. Estamos comprometiendo a nuestra familia, porque si la cogían con eso, habían documentos a veces que eran comprometedores. Y al igual que mi padre, habían, por ejemplo, quienes sacaban, yo recuerdo, por ejemplo, a Wilfredo Martínez y el hijo de Nerín Sánchez, que era de los que sacaban Hugo el Mato, que estaba conmigo en la prisión, que yo considero que era de las cartas que más comprometían. Sacaban balitas de estas a Hugo el Mato, y eran Wilfredo Martínez y Miguel Sánchez, que se la llevaba a los familiares de Uber, inclusive hasta en Oriente. Por la ayuda que hemos tenido de Nerín Sánchez, el hijo. Que nosotros decíamos, va a fallar. Pues no, señor, se portó a nivel de un hombre, porque aprendió a sacar, no solamente un día, todas las visitas, su correspondencia. La sacó en la boca, la sacó en distintos lugares de su cuerpo. Y también se entregaban las cartas, documentos a sacar, testimonios, todo lo que salía afuera, memorias que se convirtieron en libros, datos, todo lo que sabíamos, todo lo que se publicó después, todo lo que conocíamos nosotros, que burlaba la vigilancia hermética que el régimen creía que tenía, salía a través de este mensajero. Miguel Sánchez era un niño y se ponía, por ejemplo, iba al baño, recogía la balita del padre, se la ponía en la nariz, en la boca, en distintos lugares y en otros lugares. Como un niño, como el caso del hijo de Nerín Sánchez, Miguelito, que sacaba los papelitos y sacaba las cartas y sacaba las cosas, que no es fácil para un niño hacer eso, y sin embargo lo hacía. Humberto Merano, periodista del exilio, recibía a través de Miguel Sánchez, que era el corresponsal en sí de los presos políticos, principalmente en el Combinado del Este, mucha información con respecto a lo que estaba pasando dentro de las cárceles. Era tremendamente importante el papel jugado por los familiares en este asunto de cómo podíamos dar a conocer lo que sucedía dentro de la prisión en el exterior. Y el Miguel Sánchez, por ejemplo, con la ayuda de algunos de nosotros, mía, de mi familia, de Díaz Correa, de Capote, de otros presos, que siempre estábamos atentos a ayudar a sacar las correspondencias de Huermatos, de Armando Valladares, de gente que a veces no tenía visita, y nosotros a través de nuestros familiares sacábamos esa correspondencia, esas balitas de papel. En esa ocasión Miguel Sánchez le sacaba carta a Martín Pérez, a Valladares, al Moro Nacer. Dicha carta que
que la hizo el gobierno como letras de Hugo Matos, cuando la fueron a entregar, la seguridad del Estado cogió a la persona. A partir de ese momento, Hugo Matos cambió la estrategia de mandar las cartas. Comenzó a mandarla con el hijo de Nerín Sánchez, con Miguel, que tenía 12 años. Esa carta, Miguel Sánchez logró sacarla por Costa Rica y se la mandó al presidente. El presidente nos otorgó visas a todos los firmantes de la carta por Costa Rica. De verdad. Las cartas que más sí me acuerdo que eran las de Hugo Matos y Valladares, etcétera, etcétera. Esa se la entregaba a Miguel Sánchez, hijo de Nerín Sánchez, que cuando Miguel Sánchez era un niño, tenía 11, 12 años, pero tenía mucha responsabilidad y lograba sacarle, y que los militares no pensaban que ese niño iba cargado con todas las declaraciones del presidente. Algunos de ustedes que están viendo este video quizá hayan visto también la película Plantados. ¿Cómo fue posible que se conociera en el exterior la historia de lo que pasaba en el presidio político? Porque era imposible, nosotros no teníamos acceso, no teníamos visita de abogados, no teníamos acceso a la comunicación con el exterior. ¿Cómo era posible si no fuese por las visitas, cuando teníamos visitas, en los momentos en que tuvimos visitas, que a través de nuestros familiares podíamos sacar aquellas pequeñas balitas de papel, aquellas noticas, clandestinamente en los lugares insólitos de los cuerpos de nuestros familiares, incluso en el caso de niños, como era el caso de Miguel Sánchez, hijo de un compañero nuestro ya fallecido, que ayudó a que se conociera la historia del presidio político a través, posteriormente, de libros que se han editado, gracias, como el de Valladares, como el de Juan, como varios otros, gracias a esas noticas, a esas balitas de papel que se sacaron y que se dieron a conocer la historia. Gracias a eso también fue posible que guionistas hicieran la película Plantados. A Miguelito, por poquito lo registran, pero entonces hicimos otras acciones allí. Quisieron registrar a un preso y no se dejó registrar. Y entonces fueron hacia ese, y ese no tenía nada. Lo tenía el niño. Era así como se hacía. Estábamos en el baño ayudando a Miguel a ponerse las varitas, el hijo de Nerín Sánchez. Las varitas era para sacarlas en la boca o abajo de los testículos. Cuando salimos, nos dimos cuenta que los guardias, los militares, estaban llamando a Miguel. Y Lama me avisó, y rápido él y yo nos tiramos en el piso. Yo rápido cerré el puño de la mano y me los metí debajo de la barriga, acostado arriba de ella. Y es para darle tiempo a Miguel que se pudiera escapar. Estando en el piso con los puños cerrados, los militares me dieron puñetazos y patadas a Tony Lama y a mí, para que soltáramos lo que tuviéramos. Nosotros aguantábamos más para que dar tiempo que él pudiera alejarse. Y el problema es que nosotros metíamos los dedos en la tierra así para que vieran que Miguel, que tenía las cosas, éramos nosotros, no Miguel, porque Miguel llevaba todas las lecturas de todos los muertos y heridos que había tenido el presidio. Se publicó en el exterior desde mi silla de ruedas, bueno, que lo sacó Miguel. Lo sacó Miguel y llegó a Malta en Miami. Fue el único que llegó, porque yo hice 19 copias. Wow. Y solamente llegó esta. Miguel Nerín era un conspirador desde niño. Un conspirador y un colaborador, era un correo del presidio político cubano. ¿Está bien? Honor a quien honor merece. Que Hugo, cuando estábamos presos, me contaba que el hijo de Hugo Matos, el hijo de Nerín, sacaba las cartas que sacábamos escondidos de las prisiones para el pueblo de Cuba, para que supieran las condiciones en que estábamos nosotros. Bueno, hablando del tema de el sacar la correspondencia y las informaciones del presidio político, hubo un compañero nuestro
que tristemente creo que ya ha fallecido, que se llamaba Raúl Pérez Coloma, conocido entre todos nosotros por el queso. El queso se dedicó a llevar un registro de absolutamente todos los prisioneros, el número, las celdas donde vivían, toda la información, y gracias a esa lista y a esa información es que logramos que eso saliera al exterior. Y la persona que sacó esa lista con el nombre de todos los presos políticos y dónde estaban los muertos, toda la información, fue precisamente el hijo de Nerín Sánchez, uno de los 3 primeros plantados, Miguel Sánchez. Fue él el que sacó, y fue una lista única. Esa fue él el que la sacó. Y gracias a eso pues se supo en el exterior toda esta información y se conocieron la cantidad de presos que habían en ese momento con nombre, apellido e incluso número de causa.